de dónde surgen o de dónde salen las tablas de verdad, aplicando en este caso proposiciones compuestas, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de cada uno de ellos. Voy a ir dando una explicación de cada uno de ellos y voy a ir explicando en este caso cómo ir evaluando en este caso diferentes proposiciones de acuerdo al conectivo lógico, también cómo se hace para poderlas negar, ¿verdad? Y ya después dejo el ejercicio en función de lo que estemos viendo el día de hoy. Empecemos, pues. Si ustedes recordarán, cuando estamos hablando de la parte de conectivos lógicos, tenemos a estos 4 conectivos, incluyendo en este caso el no, la negación, ¿verdad? Entonces serían 5. Tenemos la conjunción y, la disyunción o la implicación sí, entonces, la doble implicación sí y solo sí, y la negación en este caso que es este símbolo, es como un guión con una esquina doblada o bifurcado, podemos decirlo así. Eso sería prácticamente el símbolo, o en su momento van a encontrar ustedes que otros autores utilizan el símbolo de la ñ, ¿verdad? Que eso se llama virgulilla, ese es el nombre que se utiliza para nombrar a ese símbolo. Bueno, empecemos aquí con la negación. ¿Cuál es la función de la negación en sí? La función de esta es venir y negar una proposición. Cuando nosotros la negamos, lo que va a pasar es que va a cambiar rotundamente el sentido de nuestra proposición original, haciendo que el valor de verdad de esta, pues, cambie también. Si era verdadero, pasa a falso, porque lo estamos negando. Es como cuando aplicamos la ley de signos en el álgebra. Un menos adelante de un signo de agrupación cambia completamente el símbolo final resultante de lo que esté dentro del signo de agrupación. Eso va a pasar con la negación acá también. Por ejemplo, ahí dice, el kilómetro tiene 1000 metros. El valor de verdad de este es verdadero. Si yo les digo que neguemos esa proposición, se niega P, entonces se le coloca el símbolo, ahí está el símbolo de la virgulilla que les decía, o el símbolo que se utiliza encima de la N para volverlo ñ, ¿verdad? En este caso, ahí le estoy diciendo que hay que negar P. Entonces, de forma escrita debería quedar, el kilómetro no tiene 1000 metros y su valor de verdad cambia también. Veamos otro ejemplo. Vamos a colocar esto acá. Vamos a ampliar un poquito y vamos a colocar aquí, por ejemplo, las ruinas de Tikal están en Huehuetenango. Ahora les pregunto a ustedes, ¿esto es verdadero o falso? Falso. 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 Correcto. Falso. Correcto. Así es. Entonces, su valor de verdad es falso. En este momento es falso su valor de verdad. Bueno, ahora nos dicen, vamos a colocarle una letra representativa a las ruinas de Tikal. Vamos a colocarle P. P representa a la proposición de las ruinas de Tikal están en Huehuetenango. Y sabemos que su valor de verdad es falso. Entonces ahora me dicen que niegue. Debo aplicar la negación, ¿verdad? La negación de P. ¿Cómo quedaría la negación de P entonces? Aquí de forma escrita. A ver, ¿cómo nos quedaría? Las ruinas de Tikal no están en Huehuetenango. Correcto. No están en Huehuetenango. Ahí está. Las ruinas de Tikal no están en Huehuetenango. Y eso hace que el valor de verdad ahora sea verdadero. Entonces, eso es lo que hacemos simplemente con la negación. La negación cambia el sentido de nuestra proposición original y también va a influir en que cambie el valor de verdad de este. Eso es lo que hace la negación. Simbólicamente
podemos encontrar en un ejercicio donde nos digan niegue P o lo colocan de esta manera, negación de P. O también pueden encontrarlo ustedes de esta manera, ¿verdad? El símbolo de la virgulilla. Solo vamos a copiar esto. Aquí está. Vamos a copiar esto acá. Y entonces me pueden decir niegue P de esta manera o me pueden colocar negación de P de esta manera o simplemente escribirlo, niegue las siguientes proposiciones. Esas son las formas en que se les pueden presentar a ustedes como instrucción para que se entienda. Entonces, si ustedes ya saben que si yo tengo el símbolo de la virgulilla antes de la letra, me están pidiendo que lo niegue. Otra cosa que podría hacer es que le pueden colocar un guión P, y si ustedes ven ese guión ahí, pues ya saben que el guión representa la negación también. O si nos piden, o si nos insertan el símbolo, vamos a buscar el símbolo acá. Vamos a ver si encontramos este, aquí está, si nos colocan este símbolo, ¿verdad? Entonces, si se dieron cuenta, este es el símbolo de negación también, negación de P. Entonces podemos encontrarlo de estas maneras. Nos pueden escribir niegue P o realice la negación de P. Nos pueden decir ahí negación de P con la virgulilla utilizando un guión normal o el guión con una parte doblada o bifurcada. También eso va a representarnos a nosotros la negación de una proposición. Pero hay que tomar en cuenta que cuando estemos negando las proposiciones, debemos considerar el hecho de no acortar las proposiciones o no agregarle. Debemos modificarlas de acuerdo a lo que nos están dando con la proposición original. Podemos también en su momento encontrar una proposición negada. Entonces, si la encontramos negada, simplemente debemos volverla a negar. Por ejemplo, si yo escribo la monja blanca es la flor, no es la flor nacional, vamos a colocarle. Entonces, yo ya tengo mi proposición, vamos a colocarle esta proposición, por ejemplo, Q. La monja blanca no es la flor nacional. ¿Cuál sería su valor de verdad? En este caso es falso, ¿verdad? Falso. Correcto. Entonces acá, si me dicen que niegue en este caso Q, ¿verdad? Que realicemos la negación de Q. Entonces vamos a colocar aquí, negación de Q. Lo que tenemos que hacer es, como ya está negado, no quiere decir que porque ya está negado lo vuelva a dejar así. Me están diciendo que lo vuelva a negar, entonces yo debo cambiarle el sentido, simplemente quitándole la palabra no. La monja blanca es la flor nacional. Y entonces ahí ya lo negué y ahora cambia su valor de verdad. Cambia de falso a verdadero, porque ahora ya queda como una afirmación, ¿verdad? Entonces, esto es como que si yo negara 2 veces. Cuando yo niego 2 veces, me queda el valor original del elemento al que yo le apliqué esa negación, ¿verdad? Entonces, recuerden, aunque la oración original esté negada y les piden que lo nieguen, deben hacerlo. Es decir, quitarle la palabra no para que cambie el sentido completamente de lo que nos están pidiendo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien? Sí, ingeniero. Muy Sí, bien, ingeniero. excelente. Sí, ingeniero. Muy bien. Sí, Bueno, ingeniero. sigamos. Ok, gracias. Bueno, veamos aquí. Pues vamos con el primero. La semana anterior hablamos de cada uno de ellos. La conjunción, por ejemplo. Ya sabemos que la conjunción nos va a devolver verdadero solo cuando las dos proposiciones sean verdaderas, ¿sí? Solo en el primer caso. Donde la primera proposición sea verdadera y la segunda sea verdadera, ese va a ser el caso donde me dé verdadero el resultado final. Con un falso que yo tenga
de cualquiera de las dos proposiciones, el resultado va a ser falso. Eso es lo que me da aquí el concepto. Entonces, yo lo que tengo que analizar, cuando a mí me pidan, por ejemplo, encontrar el valor de verdad de una proposición compuesta y lo que debo hacer en este caso es ir a la tabla de verdad, pero antes debo encontrar los valores de verdad de las proposiciones. Por ejemplo, de esta manera, vean esto. El número 4 es par y siempre el residuo de los números pares es 2. Fíjense, pues aquí tengo dos proposiciones. La primera es el número 4 es par y su valor de verdad es verdadero. Y la segunda proposición es siempre el residuo de los números pares es 2. En este caso, aquí por ejemplo, aquí tengo, aquí no es 2, esto, vamos a corregir esto, si no va a marcar un error, aquí es 0, vamos a corregirlo de una vez, no, está mal esto aquí. El residuo de los números pares es 0. El residuo, recuerden ustedes que es lo que sobra al final de una división. Ahora, si aquí hubiera dicho el cociente de los números pares es 2, entonces ahí sí estamos bien. Entonces acá, por ejemplo, las dos proposiciones dan verdadero. Entonces me piden que establezca el valor de verdad de esas dos proposiciones a partir del conectivo I. Entonces, aquí dice proposición compuesta P y Q. Si se dan cuenta, esta es mi proposición compuesta. Esta es la operación que estoy representando. Entonces, verdadero, verdadero. Me voy a mi tabla. Verdadero, verdadero. Me devuelve verdadero. Y ese sería el valor de verdad de esa proposición compuesta aplicando el conectivo I. Veamos otros ejemplos aquí. Vamos a borrar un ratito esto y vamos a generar uno nuevo para ir agregando más ejemplos. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, la distancia de la ciudad de Guatemala a la de la Antigua es de 42 kilómetros. Voy a modificar esto. Y las ruinas de Tikal, solo voy a quitar esto aquí, están en Huehuetenango. Ahí estamos. Vean, pues ahí ya tenemos una proposición compuesta, ¿sí? La distancia de la ciudad de Guatemala a la de Antigua es de 42 kilómetros y las ruinas de Tikal están en Huehuetenango. Bueno, primer paso. A mí me piden ahí como ejercicio encontrar el valor de verdad de esa proposición compuesta. ¿Qué debemos hacer ahí? Pues simplemente analizar individualmente las dos proposiciones. ¿Cuál es la primera proposición? En este caso es la distancia de Guatemala a la de Antigua es de 42 kilómetros. Esta sería mi primera proposición y a esta le puedo colocar P por ponerle una letra. ¿Cuál es el valor de verdad de esta proposición? ¿Cuál es el valor de verdad de la distancia de la ciudad de Guatemala a la Antigua es de 42 kilómetros? Creo que es falsa, licenciado. Falsa, dice. Bueno, pero sí, es verdadero. Vamos a ponerle verdadero. Bueno, es difícil saberse la cantidad de kilómetros. No se vayan a preocupar por eso. Bueno, ahora aquí. Y acá me dice que la segunda proposición es las ruinas de Tikal están en Huehuetenango. Esa es mi segunda proposición. Bueno, entonces, aquí vamos a colocar Q y vamos a pegar este. Este dijimos que era falso, ¿verdad? Entonces yo ya tengo los dos valores de verdad y ya tengo el conectivo. ¿Cuál es el conectivo de esta proposición compuesta? Es, en este caso, es I, ¿verdad? Perdón, ahí se me movió. Ahí estamos. Es I. Ese es nuestro conectivo.
Simbólicamente, ¿verdad? ¿Cómo representamos esto? P y Q, ¿sí? Es igual y entonces necesitamos establecer su valor de verdad. Verdadero o falso en la tabla de la conjunción y. ¿Qué me devuelve? Me voy a mi tablita y busco. ¿Qué manda? Es falso. Es falso, Cordadero. Ahí está, miren, verdadero o falso me devuelve falso. Y así es como utilizo la tabla. Entonces yo sé que mi valor de verdad aquí es falso. Y así es como lo aplico. Entonces, si se dan cuenta, es bien sencillo en este caso trabajar con las proposiciones. Encontrar sus valores de verdad y en base al conectivo y los valores de verdad, pues establezco el valor de verdad final. Entonces su valor de verdad es falso, ¿ya? Porque para que sea verdadero, las dos deben ser obligatoriamente verdaderas. Ahora, si yo les pregunto, les voy a decir aquí, realice la negación de la proposición anterior. ¿Cómo quedaría eso negado? A ver, ¿cómo quedaría negado? Pueden escribirlo ahí al chat, no hay problema. Ajá. Dígame. Que la distancia de la ciudad de Guatemala a la Antigua no es de 42 kilómetros y la zona Ajá. vertical no está en Huehuetenango. Correcto, así es. Simplemente, ¿verdad? La distancia de la ciudad de Guatemala a la de Antigua no es de 42 kilómetros. Y las ruinas de Tikal no están en Huehuetenango. Ahí está. Y ahí está. Esa es la negación de la proposición compuesta. Y acá si nos dicen que evaluemos el valor de verdad final de esto, pues pasaría algo similar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la distancia de la ciudad de Guatemala a la de Antigua no es de 42 kilómetros. Ahí prácticamente vamos a cambiarle el color. Esta proposición sería falsa y esta de las ruinas de Tikal no están en Huehuetenango cambiaría a verdadero. ¿Sí? Esta sería, en pocas palabras, vamos a correr un poquito acá, este cambió a falso y este de acá cambió a verdadero. Simplemente el orden de los valores de verdad cambiaron. Esta es otra forma de hacerlo. Falso, verdadero, en I, ¿qué me devuelve? Falso, verdadero, en I me devuelve falso. Y eso es porque yo ya sé que con uno de los dos, en este caso, aquí puedo colocar P y Q va a ser igual a falso otra vez. Yo ya sé que con uno de los dos que sea falso, en I me va a devolver falso. Ok, gracias Guadalupe, muy amable, vamos a tomarla en cuenta. No hay problema. Bueno, entonces así es como se trabaja con la parte de las proposiciones compuestas y conectivos. Y de hecho yo puedo venir y hacer una variación con este conectivo. Bueno, resulta que ahora se me ocurre que en vez de I puedo colocar la letra O. ¿Y qué pasa si cambio la letra O? Bueno, cambia simplemente el conectivo aquí. Ahora es P o Q. Ahora les pregunto. P o Q me da, aquí tiene los mismos valores de verdad, verdadero o falso, con la O. Y la O, resulta que la disyunción O me va a devolver falso, ese es el caso particular, me va a devolver falso cuando los dos sean falsos. De lo contrario, todos los demás son verdaderos. ¿Y esto es porque con una de las dos que se cumpla, me va a devolver verdadero en su resultado final? Veamos el ejemplo. El número, aquí por ejemplo, el número 2 no es par o la suma de 2 más 2 no es 4. A ver, pues, el número 2 no es par, es
falso. Y la suma de 2 más 2 no es 4, es falso. Entonces, el valor de verdad de este es, si yo tengo falso, falso, su valor de verdad va a ser falso, ¿sí? Entonces, para la disyunción O, el único caso donde van a dar falso el resultado final es cuando los dos sean falsos. Entonces, si regreso al ejemplo que acabo de modificar aquí, la distancia de Guatemala, de la ciudad de Guatemala a la de Antigua es de 42 kilómetros. O las ruinas de Tikal están en Huehuetenango. Con uno de los dos que sea verdadero, se vuelve el resultado final, ¿qué? Verdadero, ¿verdad? Y ahí está, miren. Así es. Y si lo revisamos, verdadero, falso en la tabla, verdadero, falso en la tabla, me devuelve verdadero. Y ahí está. Y si aplicamos este que está aquí negado, si lo aplicamos, aquí voy a colocar la O. La distancia de la ciudad de Guatemala a la Antigua no es de 42 kilómetros. Esto es falso. Su valor de verdad es falso. O las runas, pues de aquí, las ruinas de Tikal no están en Huehuetenango. Esto es verdadero. Falso, verdadero. Entonces esto cambia a verdadero, ¿verdad? Falso, verdadero en O me devuelve verdadero. Entonces, con uno de los dos que sea verdadero, se vuelve verdadero el resultado final. Vamos a hacer colocar otro ejemplo. A ver cómo estamos. Vamos a colocar aquí. Miguel Ángel Asturias escribió, en este caso, la novela El Señor Presidente, ¿verdad? O Miguel Ángel Asturias escribió. Aquí hay una cosa que quiero ver, que quiero que ustedes entiendan también. En algún momento las dos proposiciones pueden llevar el nombre completo o simplemente, como estoy hablando del mismo personaje, ya no lo escribo, solo coloco el conectivo O. En este caso, O escribió la novela El Tigre. Bueno, y ahí tengo mi proposición compuesta, ¿sí? En algún momento puede que aparezcan dos veces el nombre, ¿verdad? Miguel Ángel Asturias escribió la novela El Señor Presidente o Miguel Ángel Asturias escribió la novela El Tigre. Entonces, ahí estaría bien, pero cuando se habla del mismo personaje, ya no es necesario repetir el nombre. Por eso es que lo coloqué de esta manera. Miguel Ángel Asturias escribió la novela El Señor Presidente o escribió la novela El Tigre. Entonces, por ejemplo, mi primera proposición es esta. Miguel Ángel Asturias escribió, en este caso, voy a usar otras letras, R por ejemplo. Miguel Ángel Asturias escribió la novela El Señor Presidente. Y la otra sería, escribió la novela El Tigre. Vamos a usar este aquí. Ahora, ¿cuál es el valor de verdad de la primera? ¿Y cuál es el valor de verdad de la segunda? A ver, pues, ¿qué dice el público? La primera es verdadera y la segunda es falsa. La primera es verdadera. La segunda es falsa. Correcto. Muy bien, ahí está. Excelente. Así es, la primera es verdadera y la segunda es falsa. Ahora, veamos aquí. Entonces, como estoy utilizando el conectivo O, mi forma simbólica es esta. R, ¿verdad? O, S es igual. Entonces, verdadero o falso en O me devuelve, ¿qué dijimos? Verdadero o falso me devuelve verdadero. Entonces, su valor de verdad es verdadero. Y así es como
En este caso, aplicamos nosotros la parte de la disyunción. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, licenciado. ¿Todo claro? Muy bien. Excelente. Si hay preguntas, ahí me avisan por favor. Bien, ahora les pregunto yo. ¿Cómo quedaría la negación de esa proposición compuesta? A ver, pues, díctenme. Miguel Ángel Asturias escribió la novela El señor presidente o no escribió la novela El tigre. Ok, así es, correcto. Eso sería la negación. Miguel Ángel Asturias no escribió la novela El señor presidente o no escribió la novela El tigre. Entonces ahí lo que va a pasar es que cambia el orden. Ahora uno va a ser, el primero va a ser falso y el otro verdadero. Pero el resultado va a ser verdadero, correcto. Muy bien, ahora vamos al siguiente. Veamos el otro. El otro es la implicación. A la implicación también le llamamos condicional, ¿verdad? Implicación o condicional. Y se lee sí, entonces. Con este tenemos que tener un poquito de cuidado porque también resulta que también tiene operaciones específicas que se les llaman variaciones de la condicional. Eso lo vamos a hacer el próximo día de clases. Variaciones de la condicional se llama. Y se van a dar cuenta ustedes que hay muchas cosas que a veces aplicamos, muchos términos, usamos mucho la parte de los conectivos en las proposiciones y en su momento también aplicamos las variaciones, aunque a veces no sabemos qué nombre darle, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa muchas veces o muy seguido dentro de nuestro entorno. En este caso, ¿se recuerdan ustedes que yo les dije que el primer elemento en la implicación se le llama antecedente y al segundo se le llama consecuente? Resulta que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el valor de verdad es falso. Es el único caso donde es falso. Eso es porque el consecuente es como la conclusión de la proposición compuesta. Entonces, por eso es que es falso. Entonces, si ustedes leen el concepto, dice, el condicional material es un operador que opera sobre dos valores de verdad. Típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad falso solo cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa. Entonces, ahí está una definición básica, pero realmente el consecuente es como la conclusión de nuestra proposición compuesta. Entonces, como la conclusión es falsa, por eso el resultado es falso en este caso. Bueno, veamos el ejemplo. Otra cosa con la escritura, deben tomar en cuenta que el sí entonces primero aplica la palabra sí antes de la proposición y el entonces va en medio de las dos proposiciones. Es la forma en que deben escribirse. Si hoy es miércoles, entonces mañana será jueves. Vamos a tomar de referencia el día de hoy. Entonces, si hoy es miércoles, aquí tendría que ser falso, ¿verdad? Mañana será jueves. Entonces, en este caso, ¿es verdadero o es falso? ¿Qué coloco aquí? Si tomo de referencia hoy. Falso. 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 Correcto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Resulta que falso y falso, falso en la implicación me devuelve verdadero. Miren, si me voy a mi tabla, falso, me devuelve verdadero, porque se cumple que los dos son falsos. Es decir, no se está dando esto, por eso es que el resultado es verdadero. Entonces, si yo digo que hoy es miércoles y mañana será jueves, como los dos son falsos, obvio que el resultado nos va a dar verdadero, ¿verdad? Cambiemos esto. Imaginemos que estamos en miércoles, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasa? Si estamos en miércoles, aquí esto se vuelve verdadero y esto se vuelve verdadero. Y verdadero, verdadero en la implicación me va a devolver también verdadero. Verdadero. Correcto. Pero ahora si hago otro cambio aquí. Hoy es miércoles. Imaginemos de nuevo que estamos en miércoles. Hoy es miércoles y mañana no será jueves. ¿Qué pasa? Fíjense, pues, aquí se vuelve falso ¿verdad? Verdadero falso. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un verdadero falso? Miren, pues, el consecuente es el falso. Y como el consecuente es el falso, mi resultado va a ser falso. Por eso es que da falso al final. ¿Se dan cuenta? El antecedente es verdadero, pero el consecuente es falso. Y les dije que el consecuente es como la conclusión. Entonces, yo puedo estar hoy en miércoles, pero está diciendo la siguiente parte de la profesión, mañana no será jueves. Eso es falso. Entonces, por lo tanto, mi conclusión final va a ser, o mi resultado del valor de verdad va a ser falso. Y del por qué da falso únicamente cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Si estuvieran cambiados, entonces ahí cambia el resultado. Entonces, debo tener cuidado con esto. Miren, pues, cuando me da dos verdaderos, es verdadero. Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, es falso. Cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, como la conclusión es verdadera, el resultado va a ser verdadero, aunque el primero sea falso. Y si los dos son falsos, también a la larga, pues es una verdad, el resultado final va a ser verdadero. Entonces, se cumple todo esto, se cumple con las condiciones y tenemos que tomar en consideración esa parte. Si tomamos en consideración esa parte, pues no vamos a fallar a la hora de estar escribiendo esto de las proposiciones compuestas. Entonces acá, modifiquemos estas. Por ejemplo, la distancia de Guatemala. Entonces, si yo modifico esto, debo agregar el sí primero. Sí. Si la distancia a la ciudad de Guatemala de la antigua es de 42 kilómetros, aquí debo agregar el entonces. Entonces, las ruinas de Tikal están en Huehuetenango. Ahí ya quedó, miren. Verdadero, falso. Fíjense, pues. Primero da verdadero y segundo da falso. ¿Qué me devolvería como resultado final aquí? Falso. 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 Correcto. Correcto. 100 puntos. Con ustedes hablo. Fíjense, entonces, verdadero o falso, me da falso. Y también hay otra forma de verlo así sencillo, aunque no se sepan las tablas. En el sí, entonces, si yo sé que la conclusión es las ruinas de Tikal. Si esa es falsa, yo sé que mi resultado va a ser falso. Entonces, ahora, ¿por qué? Imagínense que yo sé que la distancia de Guatemala, de la ciudad de Guatemala a la antigua es de 42 kilómetros. Ah, bueno, yo sé que eso sí es cierto, entonces es verdadero. Pero las ruinas de Tikal están en Huehuetenango, falso. Entonces, con esa que falle o con esa que sea falsa, yo sé que el resultado va a ser falso. Es como que lógico el resultado final. Ahora, veámoslo aquí de nuevo. Este está negada. Entonces voy a modificarlo también. Si la distancia de la ciudad de Guatemala a la antigua no es de 42 kilómetros, entonces las ruinas de Tikal no están en Huehuetenango. Ahora cambió falso verdadero, fíjense pues. Como estoy aplicando el sí entonces, pues vean, la segunda proposición es mi conclusión, ¿verdad? Yo ya sé que la distancia entre la ciudad de Guatemala y la antigua es de 42, pero aquí me están diciendo que no es de 42, entonces esto es falso. Entonces, las ruinas de Tikal no están en Huehuetenango, es verdadero. Entonces, como el segundo es verdadero, mi resultado final va a ser verdadero. Verdadero. Y si no, me voy a mi tabla. Así es. Falso, verdadero. Miren, falso, verdadero, me da verdadero en mi conclusión final. Entonces, tiene una razón de ser lo que estamos colocando. Muy bien. Imaginen que modifiquemos este otro también. Este otro de acá lo voy a reescribir. Pues aquí. Si Miguel Ángel Asturias escribió la novela El señor presidente, entonces no escribió la novela El tigre. ¿Cuáles serían los valores de verdad ese? Verdadero y verdadero, ¿verdad?
ya que le cambiamos el sentido a la segunda. Dice, Miguel Ángel Asturias escribió la novela Señor Presidente. Eso es verdadero. Entonces, no escribió la novela El Tigre. También es verdadero. Entonces, verdadero, verdadero, me va a devolver verdadero. Y ahí tengo prácticamente ejemplificados los diferentes casos que puede darse con la implicación o condicional a la hora de estar trabajando conectivos lógicos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? Todo bien, Dick, gracias. Muy bien, excelente. Bueno, veamos ahora el último caso, la doble implicación. A la doble implicación también le llamamos bicondicional, ¿verdad? Se lee normalmente sí y solo sí. Y el símbolo ahí lo podemos ver, ¿verdad? Está el símbolo de menor, el de mayor y en medio el signo del igual. Este pues tiene dos casos particulares. Solo cuando ambos sean verdaderos o ambos sean falsos va a dar verdadero el resultado. En los demás casos va a dar falso, ¿sí? Aquí también se maneja antecedente y consecuente. Aquí el antecedente y consecuente deben ser o los dos verdaderos o los dos falsos para que devuelva verdadero. Si vemos este ejemplo que está aquí, 10 es número impar, sí y solo sí, 6 es número primo. Fíjense bien, vamos a agregar aquí la acentuación de este. Sí y solo sí, 6 es número primo. Entonces, los dos son falsos. Como los dos son falsos, el resultado final va a ser, si ustedes observan, verdadero. Entonces veamos qué pasa si cambiamos el valor de verdad de estas. 10 es número par. Si yo le quito esto, ¿cuál es el valor de verdad de este? Verdadero. Sí, solo sí. Fíjense pues, el sí, solo sí implica que el segundo es dependiente del otro. Por eso es que deben ser o los dos verdaderos o los dos falsos. Entonces, 10 es número par, verdadero. Pero 10 es número par, sí, solo sí. 6 es número primo. Esto ahí no tiene una secuencia, por lo tanto, o no hay algo, no hay un argumento válido que me indique a mí que este 6 es número primo con respecto al 10. Por lo tanto, aquí yo sé que ese es falso. Y verdadero falso en la implicación, o la doble implicación, perdón, verdadero falso, si ustedes ven, me va a dar falso como resultado. Entonces, la única forma en que me dé verdadero para la doble implicación es que o los dos sean verdaderos o los dos sean falsos. Eso es muy importante, que eso tenemos que tomarlo en cuenta para que no fallemos a la hora de estar trabajando con nuestras proposiciones. Veámoslo aquí, hagamos modificaciones. Vamos a colocar otros nuevos. Habíamos hecho uno de la monja blanca, entonces voy a colocar aquí. La monja blanca es la flor nacional, ¿verdad? Sí, solo sí. Aquí con esto hay que tener cuidado porque hay quienes a veces colocan el sí al principio y dejan y solo sí en medio. Va completo todo este grupo de palabras. Sí y solo sí, ¿verdad? El quetzal es el ave símbolo nacional. Ahí está mi proposición compuesta. Entonces, por ejemplo, P sería la monja blanca, la flor nacional, y Q sería el quetzal, es el ave símbolo nacional. Entonces aquí, ¿cuáles serían los valores de verdad de estos dos? ¿Verdadero, verdadero? Verdadero, verdadero. Verdadero. Así Verdadero, es. verdadero. Verdadero, verdadero. Verdadero, Simbólicamente. verdadero. Muchas gracias. Excelente.
P y Q sería esto simbólicamente. Verdadero, verdadero. Ya vimos que cuando los dos sean verdaderos o los dos sean falsos, me va a devolver verdadero. Entonces yo ya sé que este me va a devolver verdadero como su resultado final, ¿verdad? Porque los dos son dependientes. O sea, yo sé que la monja blanca es la flor nacional y que el quetzal también es el ave símbolo nacional. Entonces ahí puedo decir yo que ambos, al ser verdaderos, pues me tendrían que devolver un resultado verdadero. Veamos otro ejemplo. Vamos a colocar aquí, Guatemala es un país, sí y solo sí, ¿verdad? Guatemala pertenece a Centroamérica. Entonces, si se dan cuenta, ahí hay como que una dependencia bien específica, ¿no? Entonces imagínense que R sea, R en este caso sea Guatemala es un país. Y S la vamos a colocar que Guatemala pertenece a Centroamérica. Ahí está. ¿Cuál es el valor de verdad de estos dos? ¿Verdadero? Verdadero, correcto. Entonces yo tengo aquí que R y S me da como resultado verdadero. Si yo niego los dos, me van a quedar en falso, falso. Pero vamos a buscar otro ejemplo. Ahora necesito que ustedes armen una proposición compuesta ejemplificando los casos de verdadero falso o falso verdadero. Pueden escribirlos ahí por el chat, voy leyéndolos y lo vemos, ¿sí? Vamos, pues. ¿De doble implicación? ¿Qué manda? Si son de doble implicación o no. Así es de doble implicación, correcto. Ahí escríbanos por medio del chat, yo los voy leyendo y les voy diciendo si están bien o mal. Vamos. Vamos a ver, Guadalupe dice... Este es el mensaje anterior. Bueno, vamos, pues escriban ahí por favor una proposición compuesta aplicando la doble implicación, ¿sí? Si hay dudas, pregunten, no tengan pena. Ingeniero, Vamos a ver, dice, ¿qué manda Mirza? ya coloqué el mío. Ahorita lo voy a leer, Mirza, no tenga pena. Vamos a ver, dice, ¿el gato es un animal doméstico? Sí, solo sí. La jirafa es acuática. Sí, está bien. Está bien, ahí sí que ahí va a pasar con que el primero es verdadero, el segundo es falso y me va a devolver falso al final. ¿Estamos bien? ¿Algún otro ejemplo? Escríbanos ahí por medio de el chat, perdón. La pizarra les iba a decir yo, pero nada que ver, ¿verdad? Ahí en el chat pueden escribirlo, yo los voy leyendo. Agréguenle los valores, agreguen el valor de verdad final de su proposición. Y así yo lo voy revisando completo, ¿sí?
Dice Catherine. Carlos va a la fiesta, sí, solo sí. Susan también va. Ok. Esos pueden ser dos verdaderos, daría verdaderos también. Tiffany dice, una semana tiene 7 días, sí, solo sí. Un año tiene 12 meses. Correcto, está bien, su valor de verdad verdadero, sí. Rosbin dice, 2 más 3 es igual a 6, sí, solo sí. 4 menos 3 es igual a 2. Valor de verdad verdadero, sí, porque los dos son falsos, ok. Andrea dice, amarillo es un color primario, sí, solo sí. Azul es un color primaria. Ahí habría que agregarle el azul es un color primario y listo, pero estamos bien. Pablo dice, los estudiantes reciben clases en línea, sí, solo sí. Los padres pagan el internet. Habría que agregarle el internet, ¿está bien? Valentina dice, el oso inverna, sí, solo sí. Los perros maullan. Eso está interesante. Está bien, muy bien ustedes, excelente. Dice, saldrás si solo si acabas tu tarea, pero ahí habría que especificar. Fíjese que al escribir saldrás, lo está convirtiendo en una proposición como abierta, dependiendo de quién lo lea, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso ahí. Vamos a ver si la capital de Estados Unidos es Washington, entonces, pero ahí no habría que usar el sí entonces, Guillermo, es el sí, solo sí. Solo quite el sí del principio y agregue en lugar del entonces, sí, solo sí. Beatriz dice, podrás tomar sol, sí, solo sí, hay cielo despejado, ¿ok? Pero igual hay que agregar, Beatriz, un sujeto más específico. Veamos ahí. Andrea va a la escuela, sí, solo sí. Rosa también va. Así dice Carla, estamos bien, ahí está, muy bien. Ustedes ya están agarrando el concepto. Eso es lo que me interesa realmente, ¿va? Que agarren ustedes el concepto de todo esto para poderlo aplicar. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que vean ustedes en qué casos da verdadero el conjunto de proposiciones de, en función de los valores de verdad propiamente, ¿no? Entonces, eso es lo que interesa ir aprendiendo. Dice, la Tierra es redonda. Ahí le faltó un sí. Kenia. Sí, solo sí, el Sol es un planeta. Guillermo dice, la capital de Estados Unidos es Washington. Sí, solo sí, Nueva York no pertenece a la ciudad de Estados Unidos. Está bien, ahí está mejor Guillermo, que es la doble implicación. Catherine dice, Carlos va a la fiesta. Sí, solo sí, Susan también va. Muy bien, ya puso valor de verdad. Está bien. Voy a poder entrar a la universidad. Sí, solo sí, apruebo los cursos de ingreso. Está bien, Beatriz. Llegué tarde a clases, sí, solo sí, porque me quedé dormido ese. Está bien. Las rosas son rojas, sí, solo sí, las maritas son de color morado. Muy bien, excelente. Puedes tomar un vuelo, sí, solo sí, compras un pasaje. Ok. Cuando, por ejemplo, la palabra puedes o llegué tarde, mejor ajustenla o modifíquenla con un sujeto en particular, ¿sí? Porque si no, tiene una tendencia más a una proposición de tipo abierta. Entonces debemos tener cuidado con eso a la hora de estar trabajando con las proposiciones específicamente. Vamos a ver, dice, el lápiz escribe, sí, solo sí, el lápiz tiene punta, ok. Este de puedo maquillar profesionalmente igual es como una proposición abierta, Guadalupe. Coloquen un nombre, por ejemplo, póngale su nombre, Guadalupe, puede maquillar profesionalmente, sí, solo sí, toma un curso. Toma un curso de maquillaje, por ejemplo. Las casas son redondas, sí, solo sí, mi casa es de forma rectangular. Está bien. Los peces respiran bajo el agua, sí, solo sí, las tortugas respiran fuera del agua. Muy bien, Heidi, muy bien. Fátima, Anthony dice, mi ex quiere volver, sí, solo sí, cambiara por mí. Está bien.
Está bien, está bien. Está bien, muy bien. Ahí estamos, pues. Excelente. Muy bien ustedes. Eso es lo que me interesa. Que vayan viendo, vayan en este caso encontrándole el sentido a todo lo que tiene que ver con la parte de las proposiciones, ¿no? Una última cosa aquí, por ejemplo, para generar una tabla de verdad, las tablas de verdad les había explicado la última vez que se generan en función del número de variables. Aquí, por ejemplo, tenemos dos variables, PQ, normalmente son PQ. Entonces, ¿qué pasa cuando hay dos variables? Pues simplemente yo sé que voy a tener una tabla de verdad de, por ejemplo, en este caso, 4 filas. Entonces, imaginemos que tenemos P y Q, ¿verdad? Ponerlo en minúsculas, P y Q. Esas son mis dos variables. Entonces, como tengo dos variables, si ustedes recuerdan, uso la fórmula de 2 elevado a la n, donde n es el número de variables. Entonces, esto sería representado 2 a la 2. Y 2 a la 2 es igual a 4. De ahí sale la tabla de, en este caso, respectiva. Entonces, por ejemplo, otra forma de poder operar, imagínense que a ustedes les dan una expresión, algo ya con más variables. Vamos a hacer un único ejemplo de esto y otro día les voy a explicar otras cosas más. Entonces imaginen que tenemos esta expresión, P, fíjense bien, P y Q, ¿verdad? Entre paréntesis, sí, entonces R. Ahí yo ya tengo, en este caso, mi expresión P y Q, sí, entonces R. Vamos a combinar esto para que se vea bien. Si ustedes observan ahí, esa expresión, esa es una expresión proposicional. Si ustedes observan, esa expresión proposicional tiene tres variables distintas, ¿ya? Tiene P, Q, R. Si hubiera otra R o otra P repetida ahí dentro de la misma expresión, ya no cuentan como otras variables. Esas no se cuentan. Solo las debo contar una vez. Entonces, ¿a qué voy con esto? En base al número de letras distintas, yo genero una fórmula. Entonces ahí tendría que ser 2 elevado a la 3. Ahora les pregunto a ustedes, 2 elevado a la 3, ¿cuánto da? ¿Cuánto me daría eso? 8. 8, correcto. Y 8 es el número de líneas, filas, quieren ver lo que voy a utilizar. Entonces, número 1, primer paso para crear una tabla de verdad. Debo ordenarlas alfabéticamente. P, Q, R, ¿sí? Primer paso. Ahora, como yo sé que me dio 8, 8 representa el número de filas que van a tener todas las posibles combinaciones de esas tres variables. Entonces, como la primera columna a trabajar que es de P, tengo que dividir mitad y mitad el número de verdaderos y falsos. Entonces yo tengo que colocar aquí 4 verdaderos y 4 falsos, ¿verdad? Q en este caso debemos distribuirla de igual manera. Si aquí yo tuve 4 verdaderos, ahora aquí voy a tener 2 verdaderos y 2 falsos. 2 verdaderos, perdón, aquí. Y 2 falsos. Y R representa la última columna y debo volver a hacer la misma división. Si aquí utilicé 2 verdaderos, 2 falsos, aquí van a ir de uno en uno. Un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, ¿por qué se hace esa distribución? Porque ahí están todas las combinaciones. Una combinación es que las 3 sean verdaderas, otra que 2 sean verdaderas y una falsa, otra que una sea verdadera, otra falsa, una verdadera, otra que una sea verdadera y 2 falsas, y así sucesivamente. Ahí están todas las combinaciones posibles entre esas 3. Cuando yo ya tenga esta distribución, ya empiezo a trabajar con esto. ¿Qué se hace primero? Se va a trabajar con lo que está dentro de los signos de agrupación. En este caso, lo que tiene un nivel más inferior, digámoslo. El orden jerárquico de trabajo de los signos de agrupación es paréntesis, después corchetes y después llaves, ¿sí?
Eso es lo que debemos tomar en cuenta a la hora de estar trabajando con signos de agrupación. Primero paréntesis, después corchete, después llaves. Entonces acá como solo tenemos estos paréntesis, quiere decir que primero debo trabajar con P y Q. Algo importante cuando estamos trabajando con esto es, uno, ver qué conectivo es el que estamos usando. Dos, en este caso, el orden, específicamente si es la implicación, influye el orden de los conectivos. Si yo no veo bien el orden, eso puede venir y cambiar mi resultado. Veamos. Primero debo analizar P y Q, ¿sí? P y Q. Entonces acá, como yo debo analizar P y Q, primero debo leer la columna de P y después la columna de Q. Ahora aquí, como no tenemos las tablas, para no estar cambiando lo de las tablas de verdad, voy a hacer así rapidito las tablas de verdad aquí conjuntas. Aquí lo vamos a hacer rápido. Aquí vamos a colocar PQ. Vamos a conectar aquí vamos a colocar el conectivo de la I, de la O. El sí entonces. Y el sí, solo sí, para tenerlos ahí de referencia, ¿verdad? Vamos a necesitar dos verdaderos, dos falsos. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y los resultados de los conectivos, ¿verdad? Verdadero, falso, falso, falso. En O va a ser, en este caso, verdadero, 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 falso. Y acá, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y aquí vamos a tener verdadero, falso, falso, verdadero. Ahí están todos los resultados de la tabla de verdad que nos van a servir para poder trabajar con nuestra tablita. Veamos, pues. Si quieren, vamos a remarcar los casos importantes de cada uno para que ustedes los tengan ahí de referencia. Muy bien, ahí estamos. Fíjense bien, pues. Aquí está. Primero debemos trabajar lo que está entre signos de agrupación. Dijimos P y Q. Entonces me voy a la columna de P y me voy a la columna de Q. Entonces busco verdadero, 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 verdadero. En I, ¿qué me devuelve verdadero, verdadero en I? Me devuelve verdadero, ¿verdad? Entonces aquí vamos a colocar verdadero. Otra vez, verdadero, verdadero en I, me devuelve verdadero. Yo ya sé que en I, con uno de los dos que sea falso, me va a devolver falso. Por lo tanto, este verdadero falso me devuelve falso. Este falso verdadero me devuelve falso. Y no digamos los dos falsos me van a devolver falsos. Quiere decir que todos estos de aquí son falsos. Entonces voy a colocar falso de aquí en adelante. Bueno, entonces ahí ya tengo los valores de verdad de esta primera parte de mi expresión, ¿sí? Vamos a marcar aquí con amarillo. Vamos a buscar un color un poco más fuerte para que se vea. Entonces ya hice esto primero. Ahora, según el orden de operaciones, el resultado de P y Q lo debo trabajar con R usando el conectivo sí, entonces acá puedo venir y copiar todo esto de una vez y pegarlo aquí, ¿sí? Entonces, ahí yo ya voy trabajando, pero fíjense, pues P y Q ya tengo sus resultados. Aquí están sus resultados. Estos resultados los debo leer primero y después los de R, ¿sí? Si yo los leo primero R y después P y Q, puede variarme el resultado, principalmente con el verdadero falso, que es el caso donde da falso. Debo tener cuidado con eso. El orden en que yo leo los resultados es importante. Debo leer primero estos y después el de R, ¿sí? Porque ese es el orden en que va de acuerdo a mi expresión. A ver, pues, les pregunto a ustedes, ¿verdadero, verdadero en la implicación qué me devuelve? Verdadero. Verdadero. Ok. Verdadero, fíjense, pues, ¿dónde estoy leyendo primero? Verdadero, falso, ¿qué me devuelve la implicación? Falso. Falso, correcto. Falso. Entonces, gracias. Aquí voy a algo importante. ¿Qué hubiera pasado si yo lo leo de aquí para acá? Falso, verdadero. Aquí me hubiera devuelto verdadero. Ahí cambia mi resultado.
Y por un error de lectura puede cambiar todo mi resultado y eso ya después me complica porque ya prácticamente todo mi procedimiento estaría malo por ese error. Entonces debo tener cuidado con esto. Falso, verdadero, ¿qué me devuelve en la implicación? Verdadero. Verdadero. Correcto. Falso, falso, verdadero, ¿verdad? Verdadero. Falso, verdadero, me devuelve verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, me devuelve verdadero. Prácticamente casi todas fueron verdaderas. Solo este caso en particular me devolvió falso. Y aquí hay una cuestión, fíjese pues. Cuando los resultados de mi operación, en este caso, voy a ponerle otro color. Cuando todos los resultados en este caso, voy a colocarlo de esta manera. Si todos los resultados son verdaderos, le vamos a llamar tautología, ¿sí? Así se llama. Vamos a combinar las celdas para que no se desplace mayormente. Right. Vamos a ajustarlo. Aquí me va a cambiar un poco el tamaño de esto. Bueno. Voy a tener que mover esto. Ahí está. Listo. Fíjense pues, si todos los resultados son verdaderos, es decir, si aquí me hubieran dado todos verdaderos, a eso le vamos a llamar tautología, ¿sí? Si todos, en este caso, si todos los resultados son falsos, se llama contradicción, ¿sí? Y si todos los resultados, o en este caso, si los resultados son variados, ¿a qué me refiero con variados? Si hay falsos y verdaderos. Se le llama contingencia. Ahí están los nombres. Fíjense bien, pues. Esos son los nombres que reciben las tablas, los resultados de las tablas en función a lo que me devuelven. Si este me hubiera devuelto solo verdadero, se le llama tautología. Si me devuelve solo falso, se llama contradicción. Y si me devuelve verdaderos y falsos, se le llama contingencia. Ahora les pregunto a ustedes, este caso en particular, ¿qué es? ¿Es tautología, contradicción o contingencia? Contingencia. Correcto, es contingencia. Es contingencia porque hay verdaderos y falsos. Aunque sea un falso y los demás verdaderos, pues ya hay una combinación de los dos. Entonces, el resultado de esta tabla de verdad para mí va a ser llamada contingencia, ¿sí? Y ahí estaríamos. Bueno, vamos a avanzar ahora al ejercicio para que les dé tiempo. Recuerden que hoy sí tienen tiempo contado. Bueno, tienen hasta las 2 de la tarde realmente, pero ya hay un tiempo límite. Entonces, poco a poco voy a ir reduciendo el tiempo para que ustedes lo vayan viendo, ¿sí? Entonces, es la guía de trabajo 5. Ahí está. Solo que internamente quedó como 6, pero no importa. El título general es 5 para que no se confundan. Ingresan a EducaPlay otra vez, mismo procedimiento. Y acá están las instrucciones. Me están diciendo que aparece una lista de proposiciones y ustedes deben escribir la negación de cada uno de ellos, pero deben tomar en cuenta lo siguiente, por favor. Dice que la letra inicial de cada oración es mayúscula. Fíjense bien, pues la letra inicial es mayúscula. También se debe tomar en cuenta o en consideración que los nombres propios llevan letra inicial mayúscula, así como sus apellidos. Y otro aspecto importante es que se considera la acentuación, ¿verdad? Entonces, ustedes comienzan y aparece ahí, enero tiene 32 días. Entonces, fíjense, pues como enero está con letra inicial mayúscula, yo vengo y escribo enero. Ay, perdón, aquí estoy activa las mayúsculas. Enero, ¿verdad?
no tiene 32 días. Miren, días lleva acento, debo colocarlo. No hay punto al final, no le colocan punto, por favor. Otra cosa importante, y esto ha pasado, deben tomar en cuenta que el espacio debe ser uno, porque hay quienes a veces les marca malo porque resulta que dejaron dos espacios. Y un espacio en este tipo de ejercicios donde es coincidencia exacta, un espacio lo considera como otra letra o otro carácter más. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? Dejan un espacio de por medio entre palabras, letras iniciales mayúsculas, nombres propios con mayúscula también, y las palabras acentuadas deben colocarlas acentuadas. Punto no lleva al final. Ojo con eso, ese ha sido otro error. A veces colocan un punto al final y por ese punto tienen malo el ejercicio. Entonces, hay que tomar en cuenta que ejercicios de este tipo, donde hay que escribir, hay que tomar todas las consideraciones, en este caso de ortografía respectivas. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Todo bien? Muchas gracias. Bueno, ¿Todo bien? entonces, Entiendo. excelente, les agradezco. Ahora háganme un gran favor, ingresen al portal y busquen la actividad 5, ¿sí? Busquen la guía de trabajo 5. Les voy a compartir aquí. Es esta, guía de trabajo número 5. Ahí está el archivo, lo descargan, abren el enlace y ingresan a Educapli. ¿Estamos? Guía 5. Está en la sesión 5, que esta es nuestra clase número 5. Ahí está, miren. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Excelente. Mientras ustedes avanzan, yo voy a desconectar mi micrófono y voy a tomar la asistencia respectiva del día de hoy, ¿sí? Ya que lastimosamente la asistencia no se puede dar automática, es decir, no la pueden ustedes marcar, saber qué problema tendrá la, la aplicación como tal, pero la voy a tomar aquí manualmente, ¿verdad? Entonces, avancen, por favor. Cualquier duda me dicen y yo les voy eh, respondiendo, ¿sí? Vamos, pues, avancen entonces. Ingeniero, fíjese que a ¿Qué mí no manda? me aparece la guía número 5. ¿Por qué no le aparece la guía 5? A mí también no me aparece, solo me aparece la opción de enviarlo, pero no me aparece la guía. ¿No le aparece el documento? No, ¿Sí? No me aparece. a mí no me aparece el documento ni para enviarla. Ay, qué raro. Miren, pues sí, tal vez es un error de carga de su portal. Deben salir y volver a ingresar. ¿Alguien más tiene ese problema? Voy a revisar las opciones de edición a ver si es eso, pero... No, está ahí configurado. Ya está como visible. Ok, miren, pues para los que tengan error, salgan del portal y vuelven a ingresar, por favor. Ha de ser un error de carga, es decir, no les cargó bien el archivo o abrieron el portal un momento antes que yo habilitara la actividad, entonces puede ser que por eso no la vean, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Entonces salen y vuelven a ingresar o prueben solo actualizar. Háganme el gran favor de hacer eso y así les va a aparecer.
Ingeniero, ¿Qué manda? ¿y qué pasa con las preguntas que ya están negadas? Hay que volver Las a leer. vuelve a negar, sí, correcto. Así como expliqué al principio, si ya están negadas, las vuelve a negar o les quita la palabra no, ¿verdad? Vaya, gracias. Bueno, Y yo ya terminé.